Pues vaya situación la que se ha venido presentando en Asia Occidental, como le ha mencionado en los últimos días, en las últimas semanas, a todo el Golfo Pérsico, a toda la zona árabe y demás, que anteriormente se mencionaba Medio Oriente. Y esto a raíz de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel en contra de Irán, y hasta dónde hemos llegado a hoy por la noche se espera que Donald Trump dé un mensaje a la nación de los Estados Unidos y anuncie medidas o acciones que se llevarán a cabo. Invasión total o retirada, dicen algunos, además del tema de la OTAN. Pero voy a platicar y le agradezco muchísimo a la periodista y escritora Ana Muñoz de la Torre, a quien les digo que sigan en su cuenta de X, por supuesto, que es una de las más completas para estar conscientes de toda esta información. Mi querida Ana, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús. Encantada de estar aquí contigo. Igualmente de recibirte. Caray, Irán se está convirtiendo en el final del imperio, en el final del imperialismo yanqui. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Em, Irán, em, bueno, de momento eh, está claro que no es una guerra convencional, es una guerra asimétrica. La estrategia de Irán es utilizar misiles baratos, como todos hemos visto, que saturan los sistemas de defensa carísimos de Estados Unidos y una coordinación en el eje de la resistencia que ha extendido el conflicto a Irak, Siria con las milicias que nunca dejaron de estar organizadas, Líbano y Yemen. Con el cierre del estrecho de Hormuz, que además tiene protegido por tierra, mar y aire, ha puesto como condición para atravesarlo el pago en yuanes. Efectivamente, como tú decías, los países BRICS se aseguran de que el petrodólar caiga irremediablemente, ya que el estrecho no solo supone el paso del 20% del petróleo mundial, que ya es, sino un sinfín de productos que el mundo, sobre todo la Unión Europea, necesita para sobrevivir, porque la Unión Europea ha ido destruyendo su industria a lo largo de los años por políticas fallidas de servidumbre a Estados Unidos. Esto garantiza casi yo te diría que en un 100% que sí, que efectivamente Estados Unidos pierde su hegemonía mundial. Oye, Ana, tú has hecho un seguimiento muy interesante precisamente a cómo se ha ido generando este conflicto. Después de más de un mes, ya los 30 días como tales, ¿cuáles son los puntos claves que encuentras en este momento y sobre todo las repercusiones después de que se dé un final de un imperialismo yanqui a raíz de esta decisión? ¿Te refieres a los puntos claves de cómo va a devenir esto, ¿no? ¿Qué va a Efectivamente. pasar? Ujú. Pues a Trump no tiene muchas opciones realmente. Él dice que la guerra se acaba en 2 o 3 semanas. Yo creo que no tardará mucho más, es mi opinión personal, porque no le queda otra, Jesús. Estados Unidos tiene dos opciones sobre la mesa y ninguna de las dos es buena, pero una es muchísimo peor que la otra. La opción que todos queremos es salirse de la guerra. Por supuesto, Trump intentará venderlo como misión cumplida, hemos ganado la guerra, Irán está destruido. Pero la realidad es que Estados Unidos ya ha perdido su hegemonía mundial. El pago en yuanes no va a acabar. O sea, los países como China, Rusia, países BRICS, no van a renunciar a una ventaja estratégica tan enorme. El pago en yuanes se va a mantener independientemente de que se acabe la guerra o no. Y el resto del mundo, incluida la Unión Europea, por supervivencia pura y dura, tendrá que pasar por ese aro. Si Estados Unidos se retira ahora, al menos puede empezar a reconstruir su economía, que es el único camino que le queda para sobrevivir. Porque recordemos que solamente para pagar la deuda que tienen, gastan 2 billones con B de euros al día. Tiene una deuda de 38.000 billones de euros, que se dice pronto. Entonces,
entre lo que han perdido en arsenal militar, yo he hecho un cálculo, si quieres luego más tarde lo miramos, Ujú. pero es una pasada, ¿eh? El problema es que si Estados Unidos se retira, Israel podría arrastrarle a una escalada nuclear. Ya ha, ha atacado centros nucleares. Por suerte, Irán no tenía allí su uranio. Obviamente, Irán tiene una orografía eh, estratégica muy... y además conocen al palmo y y el uranio está escondido en puntos estratégicos que dudo mucho que puedan ser, porque además todos se parecen. No Oye, sería la primera vez tampoco que un aliado desencadena una guerra para salvarse, pero no creo que Trump permita que su país sea arrastrado a a un suicidio realmente, a una catástrofe nuclear. Por eso creo que se va a salir, porque es la única opción que no acaba con todo, digamos. es decir, que se descartaría esta famosa invasión terrestre que más parece una trampa, ¿no? Es que la invasión terrestre em, es complicada porque sabes que Irán ha movilizado a 1 millón de militares y voluntarios. Entonces, em, a ver, sí, ha movilizado 1 millón de voluntarios. Estados Unidos tiene entre 10.000 y 15.000 soldados en la región. Realmente Estados Unidos tiene el mejor equipamiento del mundo, pero no es suficiente porque enfrente tiene a Irán. Entre el ejército regular, la Guardia Revolucionaria y los voluntarios de Basij, esto lo ha publicado la agencia oficial Tasnim, ellos hablan de una ola de entusiasmo entre los jóvenes con centros de reclutamiento desbordados, pero 1 millón. Y aparte, la ventaja de Irán es que llevan décadas preparando posiciones estratégicas en las montañas, en los valles, en los puntos de acceso que cualquier invasor tendría que usar. Tienen sistemas de vigilancia de largo alcance, tienen radares dispersos, tienen túneles que les permiten mover tropas sin ser detectados. Y luego están los drones. Irán ha demostrado una maestría absoluta en el manejo de drones. Los utilizan para hacer picados bruscos, vuelos rasantes a pocos metros del suelo, ataques de precisión a kilómetros de distancia. Los controlan desde refugios protegidos con un conocimiento del terreno que les permite además elegir el momento exacto, la trayectoria exacta, el punto de impacto exacto. En realidad no es tecnología punta, ni mucho menos, es técnica, es entrenamiento, es saber usar lo que tienen. Estados Unidos tiene drones 1000 veces mejor sobre el papel, pero los pierden a diario. El escenario más probable, creo yo, es una invasión limitada a las islas del estrecho de Hormuz, Gran Tum y Pequeña Tum y Abu Musa. Las imágenes satelitales que tenemos en estos momentos muestran que Abu Musa ha sido gravemente dañada por bombardeos y Gran Tum ha sido prácticamente arrasada. Tomar estas islas no requiere una invasión masiva, realmente, pero tampoco resuelve el problema de fondo. El estrecho va a seguir cerrado. Irán sigue teniendo misiles y la guerra no se va a acabar. O sea, si Trump intenta con una invasión terrestre que haya un fin, no lo va a lograr. Lo único que va a conseguir va a ser tener que presentar una imagen de ataúdes de militares norteamericanos, perdona, que dudo mucho que pueda soportar. O sea, eh, los norteamericanos, tenemos la costumbre en España de decir americanos, discúlpame, y más con alguien de Sudamérica. No van a tolerar eso. Y Trump sabe que no puede dar esa imagen. Entonces,
creo que habla. Y realmente él ya sabe que no, que la guerra la tiene perdida. Oye, Ana, ¿cómo ves el panorama para Europa? Es decir, finalmente Italia, Francia, la misma España, dicen no vas a pasar por aquí ya, o sea, no puedes estar cruzando tus aviones, no pueden llegar tus aviones a nuestras bases, una especie de freno hasta cierto punto de intento de contingencia ante lo que era ya una desbocada acción militar de Trump. ¿Cómo ves a Europa? ¿Cómo queda Europa en todo este mapa cuando también se puede esperar que Trump diga que salga de la OTAN? Es decir, ¿cómo Sí. ves a Europa en ese sentido? No todo es tan... Por ejemplo, ayer Meloni hizo unas declaraciones en las que dijo que no iba a participar en la guerra, pero en realidad se refirió a un permiso que no permitió, que denegó, porque Estados Unidos le pidió el permiso a Italia cuando ya estaba volando en el cielo. O sea, Mm. es que hasta ese punto llega Trump. Pero para entender lo que está pasando ahora mismo con Europa, yo creo que habría que mirar atrás, porque Europa no ha empezado a tomar malas decisiones. O sea, Europa no ha tomado buenas decisiones en los últimos siglos, diría. Empezó con el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ofreció dinero para reconstruir Europa y Europa lo aceptó. Eso fue el principio del vasallaje. Europa se convirtió en ese momento en un satélite de Estados Unidos, dependiente de su protección militar, de su moneda, de su política exterior, y desde ese momento Europa no ha sido nunca soberana. Siguió con el Tratado de Maastricht en los años 90, se creó la Unión Europea. Te lo digo como europea porque conozco muy bien la Unión Europea. Se creó la Unión Europea como la conocemos hoy. Se cedió soberanía económica, se unificaron políticas, pero realmente nunca se creó un verdadero ejército europeo ni una política exterior independiente. O sea, Europa ha estado atada a Estados Unidos desde el Plan Marshall. Después llegó la guerra de Ucrania y Estados Unidos dijo, Biden dijo, romped con Rusia. Y Europa rompió con Rusia. Perdimos a su mayor proveedor de energía barata y rápida. Y pasamos a depender del gas licuado estadounidense muchísimo más caro y muchísimo menos rápido y muchísimo más contaminante, ¿por qué no decirlo? La Unión Europea le robó 250.000 millones de euros en activos rusos congelados delante de todo el mundo. Y eso provocó además una huida masiva de capitales hacia Asia, porque los inversores entendieron que su dinero no estaba a salvo en la Unión Europea. Y además provocó una inflación descomunal que no habíamos visto desde la crisis del petróleo de los años 70, yo creo. Y ahora estamos en esta guerra, en la guerra de Irán. El 20% del petróleo mundial no circula, el precio del crudo ha subido un 60% desde febrero. En Europa el gas ha subido un 72%, o sea, es impresionante la factura de la luz. Y vamos a tener otra inflación sobre la inflación que ya teníamos. Con lo cual los precios de los alimentos, los fertilizantes, el transporte van a seguir subiendo. Y lo que me alucina de todo esto es que en este contexto, en lugar de estar llamando a la puerta de Rusia, te lo comento para que veas cómo es la Unión Europea realmente. Que probablemente ya lo sepas, pero bueno, la única alternativa energética que nos queda, el secretario de Energía de la Unión Europea, hace poco más de 7 días, dijo que la Unión Europea dio una charla en la que dijo que no volvería la Unión Europea a comerciar con Rusia debido a la invasión de Ucrania. La misma Ucrania que ha ilegalizado 12 partidos políticos, que tiene al batallón Azov, un batallón nazi con esvásticas tatuadas en los brazos e incluso en uniformes, he llegado a ver. A ese país los líderes europeos le están regalando dinero público cada mes. Pedro Sánchez hace como 4 o 5 días 1.000 millones de euros. Dinero que debería ir a hospitales, a escuelas, a infraestructuras,
y dinero que pagamos nosotros con nuestros impuestos. O sea, Europa está eligiendo voluntariamente depender de un aliado que la está estrangulando económicamente y se cierra la puerta a la única alternativa energética que tiene, que es Rusia. Y lo hace invocando esa falsa moral contra un país que ella misma está financiando y armando. Además, ahora creo que, bueno, estoy bastante segura de que Ucrania ha movido, o sea, Trump ha contratado a Ucrania y están participando en la guerra junto a Estados Unidos contra Irán, porque ellos se han hecho expertos en detectar drones y esa falta de sentido de la supervivencia me hace pensar, pues como no reaccionaron cuando se disparó la inflación, cuando se quedaron sin gas ruso, cuando Trump les amenazó con aranceles, cuando vieron que el gas estadounidense les costaba 4 veces más. Eh, además, sé, o sea, Italia, Francia, Inglaterra, Croacia, Chipre, todos estos países están activamente participando en la guerra. Se puede ver perfectamente cualquiera que entre en una plataforma de vuelos, de seguimiento de vuelos en, en tiempo real, como ABS de Exchange. Te digo esa porque esa es una plataforma que llevan voluntarios, no está supeditada a que se le pague dinero, a que gobiernos le paguen dinero, como por ejemplo Flight Radar 24, que sí que acepta dinero de los gobiernos y de militares por esconder información o borrar directamente información. Pero en otras plataformas puedes hacer el seguimiento de los aviones, es muy fácil. O sea, cuando 2.000, 3.000, 4.000 personas que han visto, porque tienen antenas en su casa, son aficionados y han visto que hay aviones que empiezan por 0034, por ejemplo, en el caso de España, que sí que estuvo metida en la guerra desde el día 27 hasta el día en que se atacó el Diego García. Ese día, realmente, después de haber dicho no a la guerra, después de haber hecho manifestaciones de que España no participaba en la guerra, España seguía participando. No solo participando, sino que España se había convertido en el foco principal suministrador de combustible y material bélico hacia Chipre. O sea, la escala era esta: España, Italia, Alemania, Francia, Chipre. Y de Chipre, que era lo que es el punto más cercano al conflicto, los escuadrones norteamericanos recogían todo el material y bueno, recuerdo días enteros de aviones de, de suministro de gasoil suministrando a escuadrones, sobrevolando em, la base de Rota durante horas. España ya ese día, Pedro Sánchez, el día del Diego García, retiró todos los aviones, eso es cierto. Yo no he visto más aviones de España y ayer negó el espacio aéreo, con lo cual ahora Trump lo tiene muchísimo más complicado porque sus aviones tienen que sobrevolar, tiene que dar la vuelta y o bien coger el Atlántico o sobrevolar París, o sea, Francia e Italia si le permiten el vuelo, porque ellos están permitiendo vuelos uno a uno. No, o sea, cada vuelo
ca- necesita un permiso y los están dando. Y es verdad que Francia y Alemania han denegado algunos. Y Meloni ayer denegó uno, pero Croacia y sobre todo Chipre con su base ahí es complicado. Mi Lo querida, veo complicado. claro. Dime. Mi querida Ana Muñoz de la Torre, yo quiero agradecerte de verdad estos minutos para nuestra comunidad. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Te sigo en Twitter. Gracias igualmente, querida. Nos vemos.